La noche en Madrid estaba particularmente agitada aquel viernes de agosto. Las luces del Paseo de la Castellana brillaban a lo lejos, pero era en el barrio de Salamanca donde tenía lugar el verdadero espectáculo gastronómico de la élite madrileña. El restaurante Esencia ocupaba la última planta de un edificio histórico restaurado con vistas panorámicas a la ciudad que nunca duerme. Con 3 estrellas Michelin y una lista de espera que se extendía por 6 meses, era el lugar donde los poderosos sellaban negocios millonarios entre copas de vino francés y platos firmados por un chef catalán galardonado. Marina Olivares. Se ajustó el impecable delantal negro sobre el vestido blanco almidonado que componía el uniforme de la casa. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto, y sus ojos verdes reflejaban una tranquilidad que contrastaba con el ajetreo de la cocina al fondo. A sus 28 años era una de las camareras más solicitadas de Esencia, conocida por su porte elegante y su atención a los detalles. Lo que nadie allí sabía era que aquella mujer que servía mesas con tanta gracia cargaba a sus espaldas una historia muy diferente de la que aparentaba. La reserva de las 9 era especial. El gerente, un italiano nervioso llamado Pablo, había reunido a todo el equipo más temprano para dar instrucciones precisas. Un empresario de Oriente Medio, dueño de una de las mayores fortunas petroleras del Golfo Pérsico, cenaría allí con sus socios para cerrar un acuerdo de inversión en infraestructuras en España. El valor estimado del negocio superaba los 500 millones de euros. Pablo enfatizó que todo debía ser perfecto, impecable, memorable. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, las puertas del ascensor privado se abrieron. Khalil al-Rashid entró en el salón como quien toma posesión de un territorio conquistado. Alto, de aproximadamente 45 años, vestía un traje italiano que costaba más de lo que muchos españoles ganarían en un año. Sus ojos oscuros recorrieron el ambiente con la arrogancia de quien estaba acostumbrado a ser el hombre más rico en cualquier sala en la que entrara. Detrás de él, 3 hombres lo acompañaban, 2 árabes más jóvenes que parecían asesores y un alemán de cabello canoso que Marina reconoció como Heinrich Müller, un inversor europeo con extensos negocios en Oriente Medio. Pablo prácticamente corrió hacia ellos, inclinándose en reverencias exageradas. Marina observó la escena desde lejos, esperando la señal para acercarse. Conocía bien a ese tipo de cliente. En los últimos 2 años sirviendo en Esencia, había aprendido a identificar los patrones, los gestos, las jerarquías silenciosas que se establecían entre los poderosos y todos los demás. Khalil fue conducido a la mejor mesa, junto a los ventanales de cristal que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. Antes incluso de sentarse, ya estaba al teléfono, hablando en voz alta en árabe, ignorando por completo a Pablo, que intentaba presentar el menú degustación de la noche. Sus gestos eran amplios, su voz dominaba el espacio y parecía completamente ajeno al hecho de que otras personas cenaban allí. Marina recibió el gesto de Pablo. Era su turno. Respiró hondo, cogió la tablet con el menú digital y caminó hacia la mesa con la postura que había aprendido en los cursos de formación del restaurante. Cada paso estaba medido, cada movimiento transmitía profesionalidad. Buenas noches, señores. Bienvenidos a Esencia. Soy Marina y tendré el placer de atenderles esta noche. ¿Puedo empezar ofreciéndoles algo de beber mientras analizan el menú? Khalil ni siquiera la miró. Continuó hablando por teléfono, riendo a carcajadas por algo que su interlocutor había dicho. Los 2 asesores árabes intercambiaron miradas, visiblemente avergonzados. Heinrich, el alemán, hizo un gesto educado con la cabeza hacia Marina, como si se disculpara por el comportamiento del anfitrión. Marina esperó. 5 segundos. 10 segundos, 15. La conversación telefónica no daba señales de terminar. Podía sentir las miradas de otros camareros, de Pablo al fondo, todos esperando a ver cómo manejaría la situación. Finalmente, con la delicadeza de quien no quiere interrumpir pero necesita hacer su trabajo, dio un paso adelante. Disculpe, señor. Cuando esté listo, estaré encantada de tomar nota de las bebidas. Fue entonces
cuando Khalil colgó el teléfono, pero no miró a Marina. En su lugar se volvió hacia sus socios y en árabe clásico, con una sonrisa de desdén en los labios, comenzó a hablar. Su voz era lo suficientemente alta como para que Marina oyera cada palabra perfectamente. Estas mujeres españolas son tan hermosas como huecas. Mírenla. Probablemente no sabría ni localizar Dubái en el mapa, y mucho menos comprender cuándo debe quedarse callada y simplemente servir. Están entrenadas para sonreír y parecer elegantes, pero por dentro no hay nada más que frivolidad. Por eso prefiero hacer negocios solo con hombres que entienden el valor real de las cosas. Uno de los asesores intentó disimular la risa. El otro bajó la mirada, claramente incómodo. Heinrich frunció el ceño, su expresión mostrando desaprobación, pero no dijo nada. Y Khalil continuó, ahora gesticulando hacia Marina como si fuera un objeto decorativo. Estas camareras occidentales creen que un uniforme almidonado y una sonrisa las hacen iguales a nosotros. No se dan cuenta de que hay personas útiles y personas invisibles en este mundo. Ella pertenece a la segunda categoría. Existe solo para servir y luego desaparecer. Marina permaneció inmóvil, la tablet aún en sus manos. Su rostro no demostró ninguna emoción. No había ira, no había dolor, no había sorpresa, solo una serenidad profunda que provenía de un lugar que Khalil al-Rashid jamás podría imaginar, porque lo que aquel multimillonario arrogante no sabía, lo que no podría ni siquiera sospechar mientras la despreciaba en su propia lengua, era que Marina Olivares entendía cada palabra que él había dicho, cada insulto, cada menosprecio, cada sílaba cargada de desprecio había llegado a sus oídos con perfecta claridad. El corazón de Marina latió más fuerte, no de nerviosismo, sino de una decisión que se cristalizaba dentro de ella. Durante 102 años había tragado humillaciones silenciosas. Durante 2 años había sonreído a clientes que la trataban como a un mueble. Durante 2 años había aceptado su lugar en ese mundo de desigualdades flagrantes porque necesitaba el dinero, porque su madre dependía de ella, porque las facturas no se pagaban solas. Pero algo en ese momento era diferente. Quizás era la arrogancia absoluta de Khalil. Quizás era el cansancio acumulado de meses sirviendo a personas que la veían como invisible. Quizás era simplemente el hecho de que había pasado demasiado tiempo ocultando quién era realmente. Marina dio un paso adelante. Su voz, cuando emergió, era suave como la seda, pero cargaba el peso de años de estudio, de dedicación, de una vida entera construida sobre el conocimiento y el respeto por culturas diferentes. Y fue en árabe clásico, con un acento perfecto que rivalizaba con el suyo, que ella respondió: «Agradezco los cumplidos sobre mi inteligencia, señor al-Rashid. Es reconfortante saber que hombres de su posición tienen opiniones tan bien fundamentadas sobre personas que acaban de conocer». El efecto fue instantáneo. Khalil se congeló, su rostro pasando de bronceado a un tono pálido en cuestión de segundos. Los dos asesores abrieron, los ojos como platos, sus bocas abriéndose en un shock silencioso. Heinrich, el alemán, dejó escapar una risa corta y ahogada, sus ojos brillando con algo que parecía aprobación. Marina continuó, su voz manteniendo el mismo tono educado, pero ahora con un filo de acero cortando a través de las palabras. Debo corregirle en un punto. Pasé 4 años estudiando en la Universidad Americana de Dubái, donde me especialicé en culturas y lenguas de Oriente Medio. Mi árabe clásico fue perfeccionado por profesores que también educaron a miembros de familias reales. En cuanto a los dialectos del Golfo, puedo conversar en cualquiera de ellos con la misma fluidez que un nativo. El silencio que se instaló en la mesa fue tan denso que Marina podía oír el sonido de las conversaciones de las otras mesas a su alrededor. Khalil al-Rashid estaba completamente inmóvil, sus ojos fijos en ella como si estuviera viendo un fantasma. Heinrich Müller no podía contener una amplia sonrisa, y uno de los asesores árabes murmuró algo en voz baja que sonaba como una oración. Marina sabía que había cruzado una línea.
Sabía que podría ser despedida en ese mismo instante. Pablo probablemente ya estaba observando la escena desde lejos, tratando de descifrar qué estaba sucediendo. Pero algo dentro de ella se negaba a retroceder, no después de años construyendo una pericia que ahora se desperdiciaba sirviendo mesas, no después de haber sacrificado tanto para dominar una cultura que este hombre creía que ella ni siquiera conocía. Ella continuó, ahora citando un antiguo proverbio árabe, su pronunciación perfecta, haciendo que cada palabra resonara con autoridad. Como dice el viejo dicho del desierto, la riqueza material puede comprar palacios, pero nunca comprará el carácter. Un hombre verdaderamente rico es aquel que enriquece las vidas de los demás, no aquel que las empequeñe. Heinrich aplaudió lentamente 3 veces, su acento alemán cargado de admiración, cuando finalmente habló. «Extraordinario, señor Al-Rashid, su acento es impecable. Viví 5 años en Abu Dhabi y rara vez he oído a un no nativo hablar árabe clásico con tal precisión». Uno de los asesores, el más joven, se atrevió a asentir con la cabeza. Khalil permanecía mudo, su rostro ahora mostrando una mezcla de shock y algo que podría ser vergüenza, aunque claramente luchaba por no demostrarlo. Marina respiró hondo. La adrenalina corría por sus venas, pero mantuvo el control. Cuando volvió a hablar, fue en árabe, pero su tono había cambiado. Ya no había provocación, solo una dignidad serena que venía de un lugar profundo. «Señor Al-Rashid, voy a atenderles esta noche con toda la excelencia que este restaurante representa. No porque necesite su aprobación o reconocimiento, sino porque estoy orgullosa de mi trabajo, independientemente de quién esté sentado frente a mí. La calidad de mi servicio no depende de que los clientes tengan la decencia básica de tratar a otros seres humanos con respeto». Luego, con una transición suave que demostraba su dominio lingüístico, volvió al español, su tono profesional y cortés. «Ahora, señores, ¿puedo ofrecerles algo de beber? Tenemos una selección excepcional de vinos que armonizan perfectamente con el menú degustación de esta noche». Heinrich fue el primero en reaccionar, pidiendo un vino tinto específico con una sonrisa en los labios. Los asesores siguieron su ejemplo, sus voces bajas y respetuosas. Khalil aún no se había movido, sus ojos todavía fijos en Marina, pero finalmente murmuró algo que sonó como una petición de agua mineral. Marina anotó todo con precisión, se inclinó ligeramente en una educada reverencia y se alejó de la mesa. Sus pasos eran firmes, su postura erguida. Solo, cuando llegó al área de servicio, lejos de las miradas de los clientes, permitió que sus manos temblaran ligeramente. «¿Qué has hecho ahí?» Pablo apareció a su lado, con los ojos desorbitados. «He visto cómo cambiaba por completo la expresión de ese hombre. ¿Qué ha pasado?» Marina sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Solo he hecho mi trabajo, Pablo. Voy a buscar sus bebidas ahora». No dio más explicaciones, no en ese momento. Había pedidos que procesar, bebidas que servir, toda una noche por delante. Pero algo había cambiado. Una puerta que había estado cerrada dentro de ella durante 2 largos años se había abierto, y Marina sabía que no podría volver a cerrarla. La cena transcurrió en un tenso silencio en esa mesa específica. Marina servía cada plato con una profesionalidad impecable, explicando los ingredientes, las técnicas de preparación, las combinaciones de sabores. Hablaba en español, manteniendo la distancia profesional apropiada. Khalil apenas tocaba la comida. Sus ojos la seguían cada vez que se acercaba, pero no dijo una sola palabra durante toda la comida. Heinrich, por otro lado, parecía estar divirtiéndose enormemente. Con cada plato servido, le hacía preguntas a Marina, y cuando ella mencionó haber estudiado en 1900 Dubái, quiso saber más. Fue una conversación breve, profesional, pero Marina percibió el brillo de respeto genuino en los ojos del alemán. Las otras mesas del restaurante siguieron su ritmo normal. Empresarios discutían fusiones y adquisiciones, parejas celebraban aniversarios, turistas extranjeros fotografiaban cada plato que llegaba. Pero Marina sentía que algo fundamental se había alterado esa noche.
Era como si una versión de sí misma que había permanecido dormida se hubiera despertado, y ahora se negaba a volver a dormir. Cuando se sirvió el postre, una elaborada construcción de chocolate y frutos rojos que era la firma del chef, Marina trajo también la cuenta. Khalil la tomó sin mirar el importe, insertó su tarjeta Black en el datáfono y autorizó el pago. Luego, para sorpresa de Marina, dejó 5 billetes de 100 euros sobre la mesa. 500 euros de propina, más de lo que ganaba en una semana entera de trabajo. Pero no dijo nada, no la miró, simplemente se levantó, y sus asesores lo siguieron de inmediato. Heinrich se demoró un momento, acercándose a Marina con discreción. «Le ha dado una lección que vale más que cualquier MBA», dijo en voz baja en inglés. «Hombres como él, rara vez, encuentran a alguien que los ponga en su sitio. Espero que encuentre un puesto que haga justicia a sus talentos. Este restaurante está desperdiciando un recurso muy valioso». Y entonces él también se fue, dejando a Marina sola con aquellos billetes de euros sobre la mesa. Los cogió, sintiendo el peso del papel en sus manos. 500 euros, dinero que podría pagar las facturas atrasadas, comprar las medicinas de su madre, darle un respiro a su apretado presupuesto. Pero mientras miraba aquellos billetes, algo dentro de ella se rebeló. Conocía ese tipo de propina. No era generosidad, era culpa. Era el intento de un hombre rico de comprar su silencio, de transformar su humillación en una transacción comercial. Era el dinero que la gente poderosa arrojaba a los problemas para hacerlos desaparecer. Marina guardó los billetes en el bolsillo del delantal y terminó su turno. Eran casi las 2 de la madrugada cuando finalmente se cambió de ropa en el vestuario de los empleados. El uniforme impecable fue sustituido por unos vaqueros y una blusa sencilla. Cogió su bolso, saludó con la mano a los compañeros que aún limpiaban el salón y bajó a la planta baja del edificio. Fue entonces cuando vio el coche. Una limusina negra estaba aparcada frente al restaurante y de pie junto a ella, fumando un puro, estaba Khalil al-Rashid. La vio en el mismo instante. Arrojó el puro al suelo, lo apagó con su zapato italiano y caminó hacia ella. Marina sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme en su sitio. Khalil se detuvo a unos metros de distancia. Bajo la luz de las farolas parecía diferente, más pequeño de alguna manera. La arrogancia había sido reemplazada por algo que no podía descifrar por completo. «¿Me está esperando, señor al-Rashid?», preguntó Marina en español, con voz neutra. Él dudó, luego respondió en inglés con voz ronca. «Necesito hablar contigo». Marina se cruzó de brazos. «Son las 2 de la madrugada. Estoy cansada y tengo que coger 2 autobuses para llegar a casa. Si tiene algo que decir, por favor, sea breve». Khalil dio un paso más. Había algo en sus ojos que Marina no había visto antes. Algo que podría ser remordimiento. «Lo que dije hoy fue imperdonable. La traté como si fuera invisible, menos que humana. Y usted me demostró que el ignorante soy yo, no usted». Marina no respondió, de inmediato. Lo observó. A ese hombre que había construido un imperio sobre el petróleo, que movía miles de millones, que probablemente nunca había sido confrontado de esa manera en toda su vida. «Su humillación fue pública», continuó Khalil, «y justa, pero no puedo simplemente irme sin intentar arreglarlo». Marina sacó los billetes de euros del bolsillo y extendió la mano hacia él. «Entonces, empiece por devolver esto». Khalil miró el dinero, confundido. «Es una propina. Se la merece». «No quiero su dinero de culpa», respondió Marina con voz firme. «Si realmente quiere arreglar lo que hizo, aprenda esta lección. Todos los seres humanos merecen respeto, independientemente del uniforme que lleven o del trabajo que hagan. La mayor ignorancia no es desconocer una lengua o una cultura, es no saber tratar a las personas con una dignidad básica». Khalil cogió el dinero, sus manos temblando ligeramente. Marina se dio cuenta con sorpresa de que aquel hombre que comandaba un imperio estaba visiblemente afectado. Había visto a gente poderosa antes, había servido a políticos, celebridades,
empresarios de renombre mundial, pero nunca había visto a uno de ellos tan genuinamente desconcertado. «Tiene razón», dijo finalmente, guardando los billetes en el bolsillo. «Todo lo que dije fue una proyección de mi propia inseguridad. Divido el mundo entre personas útiles e invisibles porque es más fácil que reconocer la humanidad en cada persona que se cruza en mi camino». Marina no esperaba esa confesión. Esperaba ira, quizás más arrogancia, posiblemente una amenaza velada de demandas o complicaciones en el trabajo, pero no aquello. No esa vulnerabilidad cruda. «¿Por qué una mujer con su educación está sirviendo mesas?», preguntó Khalil, y había una curiosidad genuina en su voz. «Estudió en una de las mejores universidades de Oriente Medio. Habla árabe como una nativa. ¿Qué pasó?». Marina pensó en no responder. Pensó en simplemente darse la vuelta e irse a casa, dejar atrás aquel extraño encuentro. Pero algo en la sinceridad de él, en la forma en que esperaba su respuesta sin exigir nada, la hizo dudar. «La vida pasó», dijo finalmente. «Volví a España llena de planes, pero el mercado laboral para especialistas en culturas de Oriente Medio no es exactamente vibrante en Madrid. Envié currículums a consultorías, empresas de comercio internacional, incluso a embajadas, pero sin experiencia profesional previa, sin contactos, las puertas se quedaron cerradas». Hizo una pausa, mirando la ciudad iluminada a su alrededor. «Mi madre se puso enferma poco después de que volviera. Su pensión apenas cubría las medicinas. Tenía deudas de la universidad, facturas acumuladas, el alquiler atrasado. Esencia estaba contratando, pagaba razonablemente bien con las propinas, y yo necesitaba comer. A veces la vida no sigue los planes que hacemos en la graduación». Khalil permaneció en silencio durante un largo momento. Un taxi pasó junto a ellos, tocando el claxon a alguien más adelante. El viento nocturno traía el olor a comida de un restaurante cercano que aún estaba abierto. «Voy a ofrecerle algo», dijo Khalil finalmente. «Y, antes de que se niegue pensando que es caridad o culpa, déjeme ser claro. Esto es un negocio puro y duro». Marina lo observó con cautela. «Mi empresa está expandiendo sus operaciones en España. Estamos invirtiendo en infraestructuras, energía renovable, alianzas con empresas locales. Pero nos enfrentamos constantemente a problemas de comunicación intercultural. Mis ejecutivos occidentales no entienden los matices del mundo árabe. Mis ejecutivos árabes tropiezan con las sensibilidades españolas. Perdemos negocios por malentendidos que podrían evitarse». Dio un paso adelante, sus ojos encontrándose con los de ella. «Necesito a alguien que entienda ambos mundos, alguien que pueda tender un puente entre culturas diferentes, que pueda formar a mis equipos, que pueda alertarme cuando estoy a punto de cometer un error monumental, como el que cometí hoy. Le ofrezco un puesto de gerente de relaciones culturales en mi empresa. Salario de 15.000 euros al mes, todos los beneficios y la oportunidad de usar todo lo que estudió». Marina sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. 15.000 euros al mes. Actualmente ganaba eso en 4 meses sirviendo mesas, si tenía suerte con las propinas. «Eso es absurdo», dijo, pero su voz salió sin convicción. «No me conoce, no sabe si soy competente, si soy de fiar, si realmente puedo hacer lo que está describiendo». «Sé que domina el árabe clásico y los dialectos del Golfo a la perfección», respondió Khalil. «Sé que estudió durante 4 años en una universidad de prestigio. Sé que tuvo el coraje de enfrentarme públicamente cuando le falté el respeto, algo que los hombres de mi círculo rara vez hacen, y sé que rechazó 500 euros porque sus principios valen más que el dinero fácil. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». Marina negó, con la cabeza intentando procesarlo todo. «Necesito pensarlo, necesito tiempo». «Tiene 48 horas», dijo Khalil, sacando una tarjeta de visita del bolsillo. «Este es mi contacto directo. Cuando decida, llame a este número. Si acepta, puede empezar el lunes.
Si se niega, respeto su decisión y nunca más la molestaré. Le puso la tarjeta en la mano y antes de que Marina pudiera responder, se inclinó ligeramente, una reverencia de respeto. Buenas noches, Marina Olivares, y gracias por darme la lección más valiosa que he recibido en años. Luego subió a la limusina y se marchó, dejando a Marina sola en la acera, sosteniendo una tarjeta de visita que podría cambiar completamente su vida. El camino de vuelta a casa fue un borrón. Marina cogió el primer autobús prácticamente en piloto automático, su mente dando vueltas en círculos. Se sentó junto a la ventana, observando la ciudad pasar por fuera, las calles cambiando gradualmente de los barrios ricos a los más sencillos a medida que se alejaba de Salamanca. 15.000 euros al mes. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. Era poder pagar un tratamiento mejor para su madre, saldar las deudas, quizás incluso ahorrar para el futuro. Pero aceptar significaba trabajar para un hombre que la había humillado pocas horas antes. Significaba confiar en que aquella transformación súbita era genuina y no solo una jugada calculada. Significaba arriesgar su dignidad de nuevo. Marina se bajó del segundo autobús cerca de las 3 de la mañana y caminó las 2 manzanas hasta el pequeño apartamento que compartía con su madre. El edificio era antiguo, con grietas en las paredes exteriores y una pintura descolorida. Subió los 3 tramos de escaleras lentamente, sus pies doliéndole después de horas de pie en el restaurante. Cuando abrió la puerta, encontró a su madre, doña Celia, todavía despierta en el salón, viendo una reposición de una telenovela en la tele con el volumen bajo. A sus 62 años, Celia Olivares aún mantenía la postura erguida que había cultivado en sus años como secretaria ejecutiva, antes de que la artritis forzara su jubilación anticipada. «Hija, ¿estás bien?», preguntó Celia de inmediato, notando algo diferente en el rostro de Marina. «¿Ha pasado algo en el trabajo?». Marina se sentó junto a su madre en el sofá desgastado, y entonces, por primera vez desde que todo había sucedido, sintió que las emociones que había reprimido comenzaban a aflorar. «Mamá», empezó, su voz temblando ligeramente. «Algo ha pasado hoy. Algo que puede cambiarlo todo». Y se lo contó. Le contó lo de Khalil, los insultos, su respuesta en árabe, la confrontación en la calle. Le contó la imposible oferta de trabajo, el salario que parecía surrealista, la decisión que tenía que tomar en 48 horas. Celia escuchó todo en silencio, sus manos artríticas sosteniendo las de Marina. Cuando su hija terminó, se quedó quieta un largo momento, sus ojos sabios, estudiando el rostro de Marina. «Tienes miedo», dijo finalmente. «No de que sea una trampa o un truco. Tienes miedo de que sea real y de que te lo merezcas». Marina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «He pasado 2 años creyendo que todos aquellos años de estudio fueron un desperdicio, que había tomado malas decisiones, seguido el camino equivocado. Me convencí de que servir mesas era todo lo que podía hacer». Celia apretó las manos de su hija con fuerza. «Mi querida, nunca has desperdiciado nada. Cada hora que pasaste estudiando, cada sacrificio que hiciste, todo eso te preparó para este preciso momento. Ese hombre no está ofreciendo caridad. Ha reconocido tu valor, aunque le haya costado una humillación pública abrir los ojos. Pero ¿y si no ha cambiado de verdad? ¿Y si es solo orgullo herido? ¿Y si vuelve a tratarme de esa forma? Entonces te vas», dijo Celia con firmeza. «Te vas con la cabeza bien alta, sabiendo que lo intentaste. Pero si no aceptas esta oportunidad por miedo, pasarás el resto de tu vida preguntándote qué podría haber sido». Marina abrazó a su madre, sintiendo el familiar olor a lavanda que Celia siempre usaba. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Marina. Fue a trabajar el sábado por la noche como siempre, sirviendo mesas con la misma eficiencia de antes, pero su mente estaba en otro lugar. Pablo la apartó durante el descanso, curioso por lo que había pasado con el multimillonario árabe. Pero Marina fue evasiva, diciendo solo que había habido un malentendido que se había resuelto. El domingo, su día libre,
Marina hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba pensar con claridad. Fue a la Biblioteca Nacional, aquel santuario del conocimiento donde había pasado innumerables horas en años anteriores, estudiando para oposiciones que nunca aprobó, leyendo sobre culturas lejanas, soñando con una vida diferente. Se sentó en su mesa favorita, junto a las ventanas que daban al bullicioso paseo, y abrió su viejo portátil. Buscó sobre la Al-Rashid Energy Corporation. Lo que encontró fue impresionante e intimidante a partes iguales. La empresa tenía operaciones en 17 países, una facturación anual que superaba los 20.000 millones de dólares, y realmente se estaba expandiendo agresivamente en el mercado español de energías renovables. Había artículos sobre Khalil en revistas de negocios internacionales, descripciones de él como un visionario implacable, un negociador brutal, un hombre que había transformado la fortuna heredada de su padre en algo 3 veces mayor a través de apuestas arriesgadas y una ejecución impecable. Pero también había menciones a demandas laborales, a críticas sobre las condiciones de trabajo en algunas de sus operaciones, a acusaciones de que trataba a los empleados como recursos desechables. Marina cerró el portátil, su decisión aún no tomada. Caminó por la biblioteca, sus dedos recorriendo los lomos de los libros sobre cultura árabe, lingüística, relaciones internacionales. Todo aquello representaba años de su vida, años de pasión, de dedicación, de amor genuino por comprender mundos diferentes al suyo. Pensó en su madre, tomando medicinas caras para la artritis que consumían la mitad de su mísera pensión. Pensó en las facturas de la luz atrasadas, en el alquiler que siempre amenazaba con convertirse en un problema. Pensó en cuántas veces había comido pasta sola durante una semana entera para ahorrar dinero. Pero también pensó en la dignidad, en el respeto propio, en no venderse por poco. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde del domingo, cogió su móvil y marcó el número de la tarjeta que Khalil le había dado. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que la llamada se conectara. Marina Olivares, la voz de Khalil sonó al otro lado, sorprendentemente cálida. Esperaba tu llamada. Marina respiró hondo. Tengo una condición, dijo sin preámbulos. Si la acepta, acepto el puesto. Silencio al otro lado. Luego, te escucho. Si en cualquier momento, por cualquier razón, me trata sin el respeto que cualquier ser humano merece, si me menosprecia, si me hace sentir invisible como hizo aquella noche, me iré inmediatamente. Sin previo aviso, sin período de transición. Simplemente me marcharé. Esta es la única condición no negociable. Más, silencio. Marina contuvo la respiración. Entonces oyó algo que no esperaba, a Khalil riendo. No una risa de desdén, sino algo genuino, casi aliviado. Acepto tu condición con una adición, dijo. No solo acepto que te vayas si te falto el respeto, insisto en que lo hagas. Y más aún, necesito que me confrontes siempre que te des cuenta de que estoy tratando a cualquier empleado de la forma en que te traté a ti. Necesito que seas mi conciencia, porque claramente la mía no está funcionando adecuadamente. Fue el turno de Marina de quedarse en silencio, procesando esa respuesta, inesperada. Entonces tenemos un acuerdo, dijo finalmente. Tenemos un acuerdo. ¿Puedes empezar mañana, lunes? Mi oficina está en la Castellana. Enviaré a mi chofer a recogerte a las 8 de la mañana. Dame tu dirección. Marina dudó. La idea de que un chofer particular fuera a buscarla a su humilde barrio parecía absurda. Pero entonces recordó las palabras de su madre. Sin miedo, sin vergüenza de quién era o de dónde venía. Le dio la dirección. Esa noche, después de presentar su dimisión por teléfono a un Pablo incrédulo, que osciló entre felicitaciones y lamentos por la pérdida de su mejor camarera, Marina apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación, escuchando la respiración regular de su madre en la habitación de al lado, intentando creer que todo aquello era real. El lunes llegó con un cielo azul impecable. Marina eligió su único traje,
comprado años antes para entrevistas de trabajo que nunca llegaron a nada. Era negro, sencillo, pero de buen corte. Se recogió el pelo en un moño profesional, se aplicó un maquillaje discreto y a las 8 en punto bajó para encontrar un Mercedes negro esperando frente al edificio. El chofer, un señor de mediana edad llamado José, era español y extremadamente educado. Durante el trayecto por la ciudad, le contó que trabajaba para Al-Rashid desde hacía 3 meses y que el señor Al-Rashid estaba realmente intentando cambiar su forma de dirigir. Incluso me pidió disculpas la semana pasada, dijo José, pareciendo aún sorprendido, por haber sido grosero cuando me perdí de camino a una reunión. Dijo que estaba estresado y que no era excusa para pagarlo conmigo. En 20 años conduciendo para ejecutivos nunca he visto nada igual. Marina absorbió esa información, sintiendo crecer una pequeña esperanza. Quizás el cambio era real. Quizás aquella noche en el restaurante realmente había sido un punto de inflexión. La oficina de la Al-Rashid Energy Corporation ocupaba 3 plantas de un edificio de cristal espejado en la Castellana. La recepción era toda de mármol blanco y madera oscura, con empleados moviéndose con una eficiencia silenciosa. Marina fue recibida por una asistente llamada Juliana, que la llevó hasta la planta 23. Khalil la esperaba en una sala de reuniones con vistas panorámicas a Madrid. Llevaba un traje azul marino, pero hoy había algo diferente en su postura. Menos arrogancia, más incertidumbre. Marina, dijo extendiendo la mano. Bienvenida. Al-Rashid Energy Corporation. Ella le estrechó la mano firme y profesional. Gracias por la oportunidad, señor Al-Rashid. Khalil, corrigió él. Aquí me llamas Khalil. Las formalidades excesivas crean barreras y necesito que seas directa conmigo. Los primeros días fueron una montaña rusa de descubrimientos. Marina fue presentada al equipo ejecutivo, una mezcla de españoles, árabes y europeos. Se explicó su papel. Sería responsable de formar a todos los empleados en sensibilidad cultural, revisar comunicaciones importantes para garantizar que no hubiera malentendidos interculturales y asesorar a Khalil directamente en cuestiones relacionadas con negociaciones que implicaran diferencias culturales. Recibió un despacho propio, pequeño pero elegante, con una vista parcial de la ciudad, un ordenador de última generación, un teléfono con línea directa y un salario que fue depositado por adelantado en su cuenta para que pudiera establecerse. Lo primero que Marina hizo con el dinero fue llevar a su madre a un médico privado especializado en artritis. El tratamiento que le recomendó era caro, pero ahora podía pagarlo. Ver el alivio en el rostro de Celia cuando el dolor disminuyó por primera vez en años valió cada segundo de incertidumbre que Marina había sentido. En el trabajo se sumergió de lleno. Creó un programa de formación intercultural que comenzó con los altos ejecutivos y se expandiría gradualmente a toda la empresa. Revisó contratos y propuestas comerciales, encontrando y corrigiendo matices lingüísticos que podrían haber causado problemas. Y observó a Khalil. Atentamente, el hombre estaba genuinamente intentando cambiar. Lo vio disculparse con una secretaria a la que había interrumpido durante una llamada. Lo vio pedir la opinión de empleados junior en reuniones estratégicas. Lo vio implementar una política de puertas abiertas donde cualquier empleado podía concertar una cita para hablar directamente con él. Pero también vio los momentos en que el viejo Khalil amenazaba con resurgir. La impaciencia cuando algo no salía como estaba previsto, el tono áspero cuando alguien cometía un error, la tendencia a dominar las conversaciones sin dejar espacio a los demás. Y siempre que veía eso, Marina intervenía. A veces con una mirada significativa durante una reunión, a veces con una conversación privada después, a veces simplemente tocándole el brazo y negando con la cabeza. Para su sorpresa, Khalil aceptaba estas intervenciones. Más que eso, parecía valorarlas. 3 meses pasaron como un torbellino. Marina se estableció completamente en su nuevo papel, convirtiéndose rápidamente en indispensable para las operaciones de la empresa. Sus formaciones culturales eran esperadas con ansia por los empleados,
que apreciaban su enfoque práctico y lleno de ejemplos reales. Medió en negociaciones delicadas con socios del Golfo Pérsico, evitó 3 posibles desastres diplomáticos e incluso sugirió modificaciones en contratos que ahorraron a la empresa millones de euros. Pero algo más estaba sucediendo, algo que Marina inicialmente intentó ignorar. Khalil comenzó a buscarla para conversaciones que iban más allá de lo profesional. Empezó con preguntas sobre cultura árabe durante el almuerzo. Luego evolucionó a discusiones sobre literatura, filosofía, sobre las diferencias y similitudes entre el pensamiento oriental y occidental. Le prestó libros de poetas árabes clásicos pidiendo sus interpretaciones. Ella le recomendó autores españoles y se sorprendió cuando él realmente los leyó y volvió con comentarios perspicaces. Marina se dio cuenta de que estaba conociendo a un Khalil muy diferente del multimillonario arrogante de aquella primera noche. Este Khalil era curioso, inquisitivo, sorprendentemente vulnerable cuando hablaba de las presiones de dirigir un imperio empresarial heredado a los 23 años tras la súbita muerte de su padre. Este Khalil admitía sus fallos, sus miedos, sus arrepentimientos, y Marina, a pesar de toda su cautela, a pesar de todas las alarmas mentales que disparaba, empezó a sentir algo que no debería sentir. No era solo respeto profesional, no era solo admiración por su capacidad de cambiar, era algo más profundo, más peligroso. Una noche, trabajando hasta tarde en una propuesta importante para un consorcio de energía solar, Khalil entró en su despacho con 2 tazas de café árabe que él mismo había preparado. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo colocando una taza sobre su mesa. El verdadero café árabe, no esa versión aguada que sirven en la cafetería. Marina aceptó la taza, inhalando el rico aroma especiado con cardamomo. «Has aprendido a hacer café árabe correctamente», observó impresionada. «La mayoría de los hombres de tu generación dejan eso para las mujeres de la familia o para los empleados». Khalil se sentó en la silla frente a su mesa, una sonrisa triste en los labios. «Mi abuela me enseñó cuando tenía 10 años. Dijo que un hombre que no sabe hacer su propio café es un hombre que siempre dependerá de otros para las cosas básicas. Olvidé esa lección durante muchos años, hasta que tú me la recordaste». Se quedaron en silencio un momento, bebiendo café y mirando la ciudad, iluminada a través de la ventana. «Marina», dijo Khalil finalmente, su voz más seria, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» Ella asintió, cautelosa. «¿Por qué nunca te has casado? Una mujer con tu inteligencia, tu belleza, tu fuerza de carácter. Seguro que no te han faltado pretendientes». Marina rió, pero fue una risa sin humor. «Cuando pasas 4 años en Oriente Medio estudiando, centrada exclusivamente en dominar una cultura, no queda mucho tiempo para relaciones. Y cuando volví a España estaba tan ocupada intentando sobrevivir que el romance era lo último en mi lista de prioridades». Hizo una pausa y luego decidió ser honesta. «Y quizás porque nunca encontré a alguien que me viera de verdad, que mirara más allá de la superficie y reconociera el valor de lo que hay dentro». Khalil la observó durante un largo momento, sus ojos oscuros e intensos. «Yo te veo, Marina, y no solo te veo. Admiro profundamente quién eres». El aire en el despacho pareció volverse más denso. Marina sintió que su corazón se aceleraba, pero se forzó a mantener la compostura profesional. «Señor Al-Rashid, Khalil, necesitamos mantener unos límites apropiados. Somos compañeros de trabajo». Khalil asintió lentamente, pero no desvió la mirada. «Tienes razón. Perdóname si he sobrepasado algún límite. Buenas noches, Marina». Se fue, dejándola sola con su café y sus pensamientos turbulentos. Marina sabía que estaba en territorio peligroso. Había un desequilibrio de poder fundamental entre ellos. Él era su jefe, un multimillonario, alguien que podría destruir su carrera con una palabra. Involucrarse emocionalmente sería una locura, pero en los días siguientes se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en él, en la forma en que realmente escuchaba cuando ella hablaba,
en la manera en que sus ojos se iluminaban cuando ella explicaba algún matiz cultural que él no conocía, en el esfuerzo genuino que hacía por ser una persona mejor. Fue Heinrich Müller quien finalmente forzó la cuestión. El inversor alemán visitó la oficina de Madrid para una reunión estratégica y, al final del día, invitó a Marina a cenar. Fueron a un discreto restaurante alemán en Chambéry. Heinrich pidió cerveza y schnitzel y fue directo al grano en cuanto el camarero se alejó. «Tú y Khalil», dijo sin rodeos. «Hay algo pasando ahí, y los dos estáis luchando contra ello como adolescentes asustados». Marina sintió que su rostro se sonrojaba. «Heinrich, eso es completamente inapropiado». «Tonterías», interrumpió Heinrich, su voz amable pero firme. «Conozco a Khalil desde hace 15 años. Lo he visto construir su imperio con una determinación implacable. Lo he visto tomar decisiones que han cambiado industrias enteras. Pero nunca en todos estos años lo he visto mirar a alguien de la forma en que te mira a ti». Marina tomó un sorbo de agua, intentando ganar tiempo. «Es mi jefe. Hay un desequilibrio de poder fundamental. Sería completamente antiético». Heinrich negó con la cabeza. «Sería antiético si estuviera usando su posición para coaccionarte o manipularte. Pero lo que veo es a un hombre enamorado intentando desesperadamente respetar tus límites y a una mujer que está igualmente enamorada intentando convencerse a sí misma de que no lo está». Marina no respondió. No podía, porque él tenía razón. «Khalil ha cambiado por ti», continuó Heinrich. «Y no me refiero solo a sus modales en la oficina. Se está convirtiendo en el hombre que siempre podría haber sido, pero eligió no serlo por miedo o arrogancia o qué sé yo. Has despertado algo en él que estaba dormido. Eso es un regalo raro, Marina». «Pero ¿y si no funciona?», se oyó preguntar Marina. «¿Y si es solo una pasión temporal y luego todo se desmorona? Perdería mi trabajo, mi estabilidad, todo». Heinrich sonrió. «Entonces encuentras otro trabajo. Con tus cualificaciones y la experiencia que estás ganando aquí, las empresas harían cola para contratarte. Pero si dejas que el miedo dicte tus decisiones, pasarás el resto de tu vida preguntándote, ¿y si...?» Esa noche, tumbada en su cama en el apartamento ahora más cómodo que había alquilado para ella y su madre, Marina finalmente admitió la verdad para sí misma. Estaba enamorada de Khalil al-Rashid, profunda, irrevocablemente enamorada. La cuestión era qué hacer con ello. 2 semanas después, durante un viaje de negocios a Dubái donde Marina acompañó a Khalil para facilitar las negociaciones con socios locales, todo cambió. Era la última noche antes de volver a España. Las negociaciones habían sido un éxito rotundo, con un contrato de $200 millones firmado. Khalil invitó a Marina a cenar en su restaurante favorito de la ciudad, un lugar discreto que servía comida tradicional del Golfo. Hablaron de todo menos de trabajo, sobre la infancia, los sueños, los miedos. Khalil le contó la presión de ser el único hijo varón de una familia poderosa, sobre cómo nunca se había sentido libre para ser simplemente él mismo. Marina compartió sus propias luchas, sobre sentir que nunca pertenecía completamente a ningún lugar, ni al mundo árabe que había estudiado, ni a la España donde había nacido. Cuando llegó el postre, Khalil se quedó quieto un largo momento, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Marina», dijo finalmente, su voz ronca de emoción, «necesito decir algo, y necesito que solo escuches hasta el final antes de responder». Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Estoy enamorado de ti», dijo Khalil, las palabras saliendo en un torrente, «y sé que eso lo complica todo. Sé que soy tu jefe, que hay un desequilibrio de poder, que tienes todas las razones del mundo para decir que no. Pero necesitaba que lo supieras. Me has salvado de mí mismo, Marina. Me has salvado de convertirme en un hombre al que mis propios hijos tendrían miedo de decepcionar en lugar de amar genuinamente». Respiró hondo, sus ojos encontrándose con los de ella. «Me has enseñado que el valor humano no se mide en dólares o barriles de petróleo. Que el respeto no es algo que das solo a personas de tu nivel social. Que ser vulnerable no es debilidad, sino valentía,
Me has hecho querer ser un hombre mejor, no por obligación, sino porque te mereces a alguien mejor que el hombre que yo era. Marina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Khalil, yo... Espera, la interrumpió suavemente. Déjame terminar. Si no sientes lo mismo, lo entiendo, y lo respeto completamente. Nuestra relación profesional no cambiará, tienes mi palabra. Pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que puedas sentir algo por mí, quiero explorarlo. No como tú, jefe, sino como un hombre que ha conocido a una mujer extraordinaria y no quiere dejarla escapar. Marina se secó las lágrimas que habían empezado a correr. Tengo miedo, admitió. Miedo de las diferencias culturales, miedo de lo que la gente pensará, miedo de que esto sea solo intensidad y no amor real, miedo de perder todo lo que he construido si no funciona. Hizo una pausa y luego lo miró directamente a los ojos. Pero a pesar de todo ese miedo, también siento algo por ti. Algo que he intentado negar y reprimir, pero no he podido. Ya no. Eres el hombre arrogante que me insultó aquella noche en el restaurante. Te has transformado en alguien a quien respeto profundamente. Y en algún momento, sin darme cuenta de cuándo, ese respeto se convirtió en algo más. La sonrisa que iluminó el rostro de Khalil fue transformadora. Alcanzó a través de la mesa y tomó las manos de ella entre las suyas. Entonces vayamos despacio, dijo, sin presión, sin expectativas imposibles. Descubrámoslo juntos, un día a la vez. Y eso fue lo que hicieron. Los meses siguientes fueron desafiantes de formas que ninguno de los dos había anticipado. Cuando la noticia de su relación se extendió, hubo reacciones. La familia conservadora de Khalil en Dubái se escandalizó. ¿Una española? ¿No musulmana? ¿Una mujer que trabajaba? Su madre prácticamente lo desheredó en una llamada tumultuosa. Sus tíos cuestionaron su juicio, diciendo que estaba siendo controlado por las emociones y no por la razón. Por el lado de Marina, doña Celia tenía sus propias preocupaciones. Había leído historias sobre matrimonios interculturales que fracasaban, sobre mujeres que abandonaban sus vidas para mudarse a Oriente Medio y luego se sentían atrapadas. Temía por su hija, aunque reconocía que Khalil parecía genuinamente transformado. También estaban los desafíos prácticos. Khalil necesitaba viajar constantemente a Dubái, dejando a Marina sola en Madrid durante semanas. Las diferencias culturales, que parecían románticas e interesantes al principio, a veces creaban malentendidos. Khalil todavía luchaba con ciertos condicionamientos de su crianza sobre los roles de género. Marina a veces se sentía asfixiada por su intensidad, pero trabajaron en ello. Hablaron honestamente sobre cada problema. Hicieron terapia de pareja con una terapeuta especializada en relaciones interculturales. Establecieron límites y expectativas claras. Y lentamente, a veces dolorosamente, construyeron algo sólido. Marina conoció a la familia de Khalil en un tenso viaje a Dubái. Fue recibida con frialdad por su madre, con curiosidad por sus hermanas, con desconfianza por sus tíos, pero no se intimidó. Les habló en árabe fluido, demostró un profundo conocimiento de su cultura, pero también mantuvo su identidad española con orgullo. Gradualmente, especialmente las hermanas de Khalil, comenzaron a respetarla. Khalil, por su parte, se ganó a doña Celia a través de gestos genuinos. Pagó un tratamiento experimental de artritis para ella en Estados Unidos. Pero lo más importante, la trató con profundo respeto, pidiendo su bendición antes de proponerle matrimonio a Marina, escuchando sus consejos, incluyéndola en decisiones importantes. 2 años después de aquella primera noche en el restaurante, Khalil hizo una reserva especial. Esencia, el mismo restaurante donde todo había comenzado, fue alquilado por una noche entera solo para ellos dos. Marina llegó sin saber qué esperar. Cuando entró en el salón, encontró solo una mesa preparada, la misma mesa donde Khalil la había humillado y donde ella se había defendido con dignidad. Khalil la esperaba allí, vistiendo un traje impecable,
pero sus ojos mostraban una vulnerabilidad que era completamente nueva. «Esta mesa», dijo mientras la conducía para sentarse, «es donde cometí uno de los peores errores de mi vida. Es donde te juzgué sin conocerte, donde te menosprecié basándome solo en prejuicios estúpidos y arrogancia. Pero también es donde me diste la mayor lección de mi vida». Caminó alrededor de la mesa y, para el shock de Marina, se arrodilló a su lado. «Marina Olivares, me enseñaste que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero en su cuenta bancaria, sino por el carácter en su corazón. Me transformaste de un hombre que dividía el mundo entre útiles e invisibles en alguien que finalmente entiende que cada persona tiene una dignidad inherente». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «¿Quieres casarte conmigo? No porque sea rico, no porque pueda ofrecerte una vida cómoda, sino porque amo quién eres, porque quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti, creciendo contigo, construyendo un mundo mejor a tu lado». Marina miró el anillo, una esmeralda verde rodeada de diamantes, del mismo color de sus ojos. Miró al hombre arrodillado ante ella, tan diferente del multimillonario arrogante que la había insultado en ese mismo lugar 2 años antes. Y sin dudarlo respondió: «Sí, 1000 veces sí». La boda fue una fusión de culturas. Se celebró tanto en España como en Dubái, con ceremonias que respetaban ambas tradiciones. La familia de Khalil, especialmente su madre, finalmente aceptó a Marina cuando vieron cuánto lo había transformado. Doña Celia acompañó a su hija hasta el altar, con lágrimas de alegría en los ojos. 5 años después de la boda, Marina y Khalil vivían entre 2 mundos. Pasaban 6 meses al año en Madrid, 6 en Dubái. Tenían 2 hijos, Lucas y Laila, que crecían bilingües y biculturales, aprendiendo a valorar ambas herencias. La Al Rashid Energy Corporation se había transformado bajo la influencia de Marina. Khalil implementó políticas revolucionarias de respeto y dignidad en el lugar de trabajo. Se aumentaron los salarios, mejoraron las condiciones laborales, se crearon programas de desarrollo profesional. La empresa mantenía su rentabilidad, pero ahora también era conocida como uno de los mejores lugares para trabajar en el sector energético. Marina se había convertido en directora de Relaciones Culturales, no solo para la empresa de Khalil, sino como consultora para diversas otras corporaciones internacionales. Escribió un libro sobre comunicación intercultural que se convirtió en una referencia en las escuelas de negocios. Daba conferencias por todo el mundo sobre cómo la verdadera comprensión cultural puede transformar no solo los negocios, sino también las vidas. Todos los años, en el aniversario de aquel primer encuentro, volvían a esencia. La dirección del restaurante, conociendo la historia, había colocado una discreta placa en la mesa, en español y árabe, donde la arrogancia encontró la dignidad y el mundo cambió para 2 almas valientes. En este aniversario específico, el 5º desde la petición de matrimonio, Marina y Khalil se sentaron a la mesa con sus hijos. Lucas, de 4 años, estaba fascinado por la placa, pasando sus deditos sobre las letras árabes que estaba aprendiendo a reconocer. Laila, de 3, estaba más interesada en el panecillo que le habían servido. «Papá», preguntó Lucas en árabe, su lengua preferida del momento, «¿por qué esta mesa es especial?». Khalil miró a Marina, una sonrisa en los labios. Ella asintió, indicándole que él debía contar la historia. «Porque, hijo mío», dijo Khalil, cogiendo a Lucas en su regazo, «fue en esta mesa donde aprendí la lección más importante de mi vida. Aprendí que ninguna persona es invisible, que todos merecen respeto, sin importar cuál sea su trabajo o de dónde vengan. Y lo aprendí de la mujer más sabia que he conocido, tu madre». Lucas miró a Marina con los ojos muy abiertos. «¿Mamá es la profesora de todo el mundo?». Marina rió, besando la frente de su hijo. «No de todo el mundo, cariño, pero intento enseñar lo que puedo. Y la lección más importante es la misma que os enseño a ti y a tu hermana. Tratad a todas las personas con amabilidad y respeto, porque nunca se sabe la historia completa de alguien solo con mirarlo».
Después de que la niñera se llevara a los niños a casa, Marina y Khalil se quedaron solos en la mesa, degustando vino y rememorando. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Khalil de repente, ¿de haberme dado una segunda oportunidad? Marina tomó su mano sobre la mesa. Nunca. Me demostraste que las personas pueden cambiar genuinamente cuando encuentran la motivación adecuada. Y me has dado una vida que nunca imaginé posible. Hizo una pausa, sus ojos brillando. Pero lo más importante, me ves. Realmente me ves. No a la camarera, no a la experta en culturas, no a la esposa de un multimillonario, solo a Marina, y me amas por quien soy. Khalil levantó la mano de ella hasta sus labios. ¿Cómo podría no? ¿Amarte? Me salvaste de convertirme en un hombre vacío, rico en dinero, pero pobre en humanidad. Me diste un propósito más allá de los beneficios. Me diste una familia que me ama por quien soy, no por lo que poseo. Me diste una vida que vale la pena vivir. Brindaron, sus copas tintineando suavemente en la sala casi vacía. El viaje de Marina, de camarera subestimada a ejecutiva respetada, de mujer invisible a compañera amada, había sido largo y desafiante, pero cada obstáculo, cada dificultad, cada momento de duda había valido la pena, porque al final había demostrado algo fundamental, que el valor humano trasciende los títulos profesionales, la cuenta bancaria o el origen social, que una sola acción valiente, un solo momento de dignidad defendida, puede cambiar no solo una vida, sino dos, que el amor verdadero no conoce fronteras culturales cuando se construye sobre el respeto mutuo y el crecimiento compartido, y que a veces los mayores regalos de la vida vienen envueltos en los peores insultos, esperando solo que tengamos el coraje suficiente para desenvolverlos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Khalil haya tocado vuestros corazones profundamente. Este viaje de transformación y amor verdadero nos recuerda que cada persona que encontramos lleva una historia que desconocemos y que el respeto y la dignidad son regalos que debemos ofrecer a todos, independientemente de quiénes sean. Si esta narrativa ha resonado con vosotros, no dejéis de suscribiros a nuestro canal para no perderos las próximas historias que preparamos con tanto cariño. Haced clic en el botón de me gusta si creéis, al igual que Marina y Khalil, que las personas pueden cambiar y que el amor verdadero supera todas las barreras. Queremos saber en los comentarios, ¿le habríais dado una segunda oportunidad a Khalil? ¿Qué lección de esta historia os ha tocado más el corazón? Compartid vuestras reflexiones con nosotros. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida humana. Hasta la próxima historia. Y recordad, nunca subestiméis el poder de tratar a todas las personas con dignidad y respeto.